Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos, cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Gracias por su fineza a los comentarios que hemos estado recibiendo en nuestra fanpage, en YouTube y en las otras redes sociales que están a su disposición, donde estamos alojando los videos que estamos produciendo semana a semana. Como resultado de lo que pasó la semana pasada, valga la redundancia, en que estuvimos discutiendo un poco sobre el papel de la conducta dentro de la familia y desde el carácter y directamente con los padres, como tal, la relación que debe haber, si en algún momento puede haber rebeldía, si está permitido o no. Fue muy bonito el tema porque prestó la oportunidad que mucha gente pudiese aflorar sentimientos que de alguna manera están presentes en todas las sociedades. Ahora no, ahora será un tema sumamente diferente, muy especial como siempre, pero antes de iniciar con el tema en sí y dar el nombre, el título del tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, quiero invitar al hermano Bilal que un saludo a los amigos que nos están en sintonía nuestra. Un saludo muy especial y cariñoso desde la zona norte de San Salvador. Muy agradecido nuevamente de la oportunidad que nos brinda Dios, especialmente de transmitir estos programas Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador desde la Musala Imán Rida, el lugar en donde se realizan las actividades religiosas de los chiitas en El Salvador. Un saludo muy especial para todos los amigos que viernes a viernes a partir de las 7 de la noche están siempre pendientes de las transmisiones de este programa, que nosotros lo hacemos con la esperanza de que sirvan para algo. Excelente, hermano, excelente. En el sentido de ser aportadores de cultura, de formación, para muchos podría parecer algo normal por ser un país donde que su 80% de población son practicantes de la fe cristiana. En ese sentido, daríamos por entendido que todos conocemos a cabalidad o con cierto lujo de detalles lo que en las Sagradas Escrituras se encuentra registrado. Paradójicamente, lo digo de esta manera, no con el afán de ofender a los hermanos que practican la fe, hay mucho desconocimiento a veces en su misma práctica. Ahora el tema que vamos a discutir, Bilal, que es a raíz de las preguntas que nos enviaron un hermano a las redes sociales, y tiene que ver con Juan el Bautista en el Islam, o si en algún momento determinado Juan el Bautista aparece en nuestro libro sagrado que es el Corán. Bueno, yo te dejo con libertad, Bilal, para que tú empieces a darle el mejor esbozo que puedas para explicarle a nuestro amigo que está siempre en sintonía de estos programas. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante y que nos va a permitir tener una idea de lo que la tradición islámica y especialmente el mensaje coránico habla sobre uno de los personajes más importantes de la espiritualidad mundial. Fíjate que de hecho, desde mi punto de vista, Juan el Bautista, conocido en la tradición islámica como el profeta Yahya, es, junto con Jesús y junto con María, constituyen puentes de diálogo directo con el mundo cristiano. Por lo tanto, es uno de los personajes más importantes, no solamente desde el punto de vista de lo espiritual, sino que también desde el punto de vista de la construcción de un diálogo interconfesional. Ahora bien, Juan el Bautista, conocido así en la tradición cristiana, diría yo que junto con Jesús son los dos personajes más importantes de los evangelios.
Lamentablemente la figura de Juan el Bautista, que no debemos confundirla con Juan el apóstol, ni tampoco se debe confundir a Juan el Bautista con la figura de otros Juanes que la investigación bíblica, por ejemplo, menciona como Juan el presbítero o Juan de Patmos, que algunos investigadores bíblicos apuntan a que estos Juanes serían los autores de, por ejemplo, el Apocalipsis, o probablemente serían los autores de las cartas de Juan, pero ese es tema para otro programa, y de hecho es un tema que compete mucho al mundo cristiano y no tanto al islámico. Pero bien, no hay que caer en esa confusión. Mucha gente se confunde y suelen confundir al personaje de Juan el Bautista con, sobre todo, Juan el apóstol, al que también las investigaciones bíblicas apuntan a el probable autor del cuarto de los evangelios. Pero bien, este personaje de Juan el Bautista es un personaje que lamentablemente ha sido como relegado a un segundo plano. Y te digo lamentable porque, siendo uno de los personajes que alcanza quizás unas alturas espirituales, éticas y sociales de gran importancia, no debería de ser dejado de lado, ni mucho menos no debería de ser objeto de olvido, como lamentablemente vemos que lo es en la actualidad. Juan el Bautista, por ejemplo, un personaje que ha impactado no solamente al ámbito religioso, sino también al artístico. Muchas pinturas, incluso poesías y algunas obras musicales de la tradición musical europea están dedicadas precisamente a San Juan el Bautista. Por lo tanto, es muy lamentable ver cómo muchos de los seguidores del cristianismo en la actualidad prácticamente lo han dejado olvidado. Algunos investigadores dicen que de forma intencional, y esto nada más es una hipótesis, de forma intencional algunos sectores de la iglesia fueron haciendo que la figura de Juan el Bautista cayera en ese olvido, es decir, que fue una estrategia intencionada de ir relegándolo a un segundo plano, de tal manera que ahora, Gafar, resulta curioso que otras figuras, quizás no de las alturas de Juan, precursor del mensaje de Jesús, y de quien el mismo Jesús dijo que no ha nacido hombre de mujer que sea más grande que Juan. Fíjate que las implicaciones de esas palabras de Jesús sobre Juan, que de hecho eran parientes, no sé qué grado de parentesco habrán tenido, la tradición apunta que eran primos. Sí, eran primos hermanos según la tradición. Según la tradición. Lo que tenemos, digamos, o lo que sabemos con certeza es que sí tenían un grado de parentesco muy cercano. Y fíjate que resulta curioso, como te decía, que figuras, por ejemplo, Pablo de Tarso, hoy sean más importantes que Juan el Bautista, siendo que Juan no solamente es pariente de Jesús, su precursor, sino que es Juan quien, según los evangelios, bautiza al mismo Jesús. Entonces es algo que realmente es de lamentar, aunque hay que también poner las barbas en remojo en el mundo islámico, porque fíjate que yo, por ejemplo, y quizás ya lo vamos a hablar más adelante, cuando intenté buscar algunas conferencias académicas y algunos artículos que hablasen sobre Juan en el Islam, primero en español, lo que encontré fue algo risible, sinceramente. En el mundo anglosajón parece que los investigadores se han preocupado un poco más y sí pude encontrar un poco más de información. Pero bien, fíjate que primero habría que poner en contexto a los amigos que nos están viendo de dónde es que se obtiene la información acerca de Juan, qué textos nos hablan de Juan el Bautista.
principalmente el relato de los evangelios. 4 evangelios más los hechos de los apóstoles mencionan a Juan. También hay algunos evangelios de los llamados apócrifos, como por ejemplo el evangelio de Tomás, el evangelio de los hebreos, el evangelio de los ebionitas y también un llamado evangelio de los nazarenos, que mencionan también de alguna manera el trabajo de Juan. De hecho, en el evangelio de los nazarenos hay una anécdota bien curiosa. Allí no es como en los otros evangelios en los que Jesús se encuentra con Juan y ocurre el bautismo. En ese evangelio de los nazarenos resulta que es María la que invita a Jesús a buscar a Juan y bautizarse según el bautismo de Juan. Pero claro, ese es un evangelio apócrifo que la tradición cristiana no acepta en su totalidad. Pero sin embargo resulta curioso. ¿En qué otros textos encontramos nosotros menciones a la figura de Juan? Bueno, fuera de la cuestión religiosa, me parece que el historiador Flavio Josefo en las antigüedades judías también menciona a Juan el Bautista y menciona el proceso que se le siguió para su posterior condena. Entonces es curioso, ¿no? Luego tengo entendido que algunos otros libros sagrados para algunos movimientos contemporáneos religiosos, como por ejemplo algunos escritos de Joseph Smith, fundador del movimiento mormón, también mencionan a Juan el Bautista. Parece que el movimiento Bahá'í también, y una religión monoteísta digamos que tiene ya varios siglos de existencia, que actualmente su número es muy reducido, pero sigue teniendo alguna presencia, especialmente en el Medio Oriente, Irán e Irak y algunas otras regiones de esa zona del mundo, conocida como los manderos, que es un movimiento, es una religión monoteísta que se dice heredera del mensaje de Juan. De hecho, entiendo yo que en esa confesión, en esa fe, Juan es el profeta principal. Excelente. Es muy interesante lo que tú nos estás aportando, ¿verdad? Porque esto va a permitir que mucha gente se dé a la tarea de verificar e investigar, profundizar más en este contexto que tiene que ver con Juan el Bautista. Fíjate que hace unos días estaba leyendo, previo en la preparación de este mismo del programa, el Evangelio de Lucas. Y ahí algo característico y bueno, que llama mucho la atención, la figura de cómo Jesús enseñaba la oración. Que, al parecer alguien le pide a Jesús que le enseñe la forma en que Juan oraba o enseñaba la oración. No sé si estoy manejando de manera confusa la cuestión, pero tú tal vez me entiendes. Lo que sucede es que hay investigaciones de algunos biblistas y algunos arqueólogos y filólogos especializados en el tema del Nuevo Testamento que están haciendo una investigación que resulta curiosa, que no es aceptada por todo el mundo cristiano, obviamente, por la propuesta. La propuesta que hacen estos investigadores, entre los que están, por ejemplo, en el mundo en español, Antonio Piñero, está Fernando Bermejo, en el mundo anglosajón creo que está Joan Taylor, una famosa arqueóloga bíblica y especialista en el Nuevo Testamento. Si no me acuerdo, está también Robert Webb del Tyndale Seminary de Canadá, que es una organización de mucho prestigio, es una universidad en Canadá, más otros que también están en esa misma línea de investigación histórica, por supuesto, de los personajes bíblicos, en especial de Jesús y de Juan. Ellos apuntan a que el verdadero maestro de la espiritualidad en ese momento no era Jesús sino Juan, y que de hecho el mismo Jesús era discípulo de Juan. El acontecimiento que me estás mencionando precisamente es un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 11, creo que el primero, segundo y tercer versículo, si no estoy equivocado.
en la que los discípulos de Jesús le solicitan que les enseñe una oración similar a la que Juan le enseñaba a sus propios discípulos. Eso, según estos investigadores, daría a entender que es Juan el que enseñó antes que Jesús el Padre Nuestro, porque esa es la oración que a continuación de esa petición Jesús le enseña a sus propios discípulos. Entonces es curioso, porque pareciera que realmente Jesús habría aprendido esa oración de Juan el Bautista. También estas investigaciones señalan de que el hecho de que fuese Juan el que bautiza a Jesús también es una prueba de que Jesús perteneció al discipulado de Juan. Algunas otras, por ejemplo, citas del Nuevo Testamento son bastante curiosas. Fíjate que, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, en los versículos del 24 al 26, si no estoy equivocado, habla de un personaje llamado Apolos, que ahí mismo dice, era y conocía la doctrina según Juan el Bautista, y que este Apolos habría venido desde Alejandría, una ciudad en Egipto. Es decir, había en Egipto ya también discípulos de Juan. Bueno, de hecho, del discipulado de Juan o los seguidores de Juan hay un movimiento religioso. ¿Cómo es que se llama? Sí, ya lo mencionamos, los mandeos. Fíjate que, mira, te voy a mencionar otra cosa curiosa. En los mismos Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo llega a Éfeso. Y en Éfeso, esto está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Y dice que se encuentra con unos discípulos en esa ciudad, en Éfeso. Y Pablo los interroga acerca de la doctrina y les pregunta si ya recibieron al Espíritu Santo. Y los discípulos les responden que ellos ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta, entonces, ¿cuál ha sido el bautismo que ustedes han recibido? Y estos discípulos le contestan que ellos han sido bautizados de acuerdo al bautismo de Juan. Eso quiere decir, según algunas investigaciones, que de hecho la menciona, por ejemplo, un diccionario bíblico ilustrado, que ya los discípulos de Juan se habían extendido en Asia Menor y en Egipto. Imagínate el impacto que tenía Juan en la gente, que tenía sus propios discípulos que incluso sobrevivieron después de la muerte de Juan. De tal manera que había discípulos de Juan que ni siquiera conocían a Jesús. Resulta curioso, ¿no? Cómo fue de trascendente el mensaje de Juan, que es descrito en los evangelios como un personaje un tanto agreste, que dice que vivía en el desierto, que comía cosas silvestres y que tenía una oratoria poderosa, que de hecho era un mensaje de rectitud y un anuncio del reino de Dios que impactaba a la gente que lo seguía. Bilal, antes de ir continuando con esta temática, quisiera que fuéramos a la cápsula Tiempo del Islam. Sheikh Mustafa nos ha enviado un audio y quisiera que lo escuchasen nuestros amigos y luego del audio tal vez ocupemos parte de lo que Sheikh Mustafa nos proporciona en esa narrativa y junto con lo que estamos discutiendo en este momento. Vamos a escuchar, la cápsula Tiempo del Islam. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Recuerdo de la misericordia de tu Señor con su siervo Zacarías, cuando invocó a su Señor con una súplica desde un lugar solitario, diciendo: Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza ha encanecido, y no tengo queja, Señor, de cuando te he suplicado. Y en verdad temo por mis familiares después de mí, pues mi esposa es estéril.
Otórgame, pues, un hijo que herede de mí y de la familia de Jacob, y hazlo, Señor, complacido. Dijo Dios: oh Zacarías, en verdad te anunciamos un hijo de nombre Juan. No habíamos dado ese nombre a nadie antes de él. Replicó Zacarías: Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo siendo mi mujer estéril y habiendo llegado yo por la mucha edad a la decrepitud? Dios dijo: así ha hablado tu Señor. Eso es sencillo para mí. Yo te creé anteriormente, cuando no eras nada. Y Zacarías exclamó: Señor mío, dame una señal. Dios manifestó: tu señal será que no hablarás con nadie durante 3 noches, aun estando sano. Así pues salió ante su pueblo desde el lugar en el que rezaba y les indicó que glorificasen mañana y tarde. Assalamu alaikum, queridas hermanas y hermanos que siempre nos acompañan a través de este enlace del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador con el Seminario Teológico de la ciudad de Qom, en Irán. Soy el Sheikh Mustafa Al-Salvadori y esta vez hablaremos sobre el profeta Yahya, la paz sea con él, a quien se conoce en español como el profeta Juan y específicamente en el cristianismo como Juan el Bautista, la paz sea con él. Les leía las aleyas iniciales de la Sura amarilla del Sagrado Corán, en la que se nos narra cómo el profeta Zacarías, la paz sea con él, ya entrado en una edad muy avanzada y siendo su esposa estéril, le dirige una súplica a Dios pidiéndole que lo bendiga con un hijo. Un relato que con sus detalles es conocido ya por todos ustedes, pues aparece en revelaciones anteriores al Sagrado Corán. Entonces, Dios le anuncia que en efecto tendrá un hijo y ese niño no es otro que Juan el Bautista, uno de los más nobles profetas de Dios, muy amado por todos nosotros los musulmanes. De acuerdo a varias tradiciones, su nacimiento acaece 5585 años después de la caída del profeta Adán y su esposa Eva, la paz sea con ambos. Entiéndase que esta es una cifra aproximada. En estas mismas tradiciones se menciona que su madre se llamaba Eisha o Isha, la hija de Embram y hermana de la Virgen María, es decir, que el profeta Yahya era primo de Jesús. Sí, así como lo oyen, era primo de Jesús, la paz sea con él. Queridos hermanos y hermanas, hay varios hadices que narran que su madre lo dio a luz cuando tenía 6 meses de embarazo. Cuando era niño, el profeta Yahya, la paz sea con él, fue llevado a la mezquita Al-Aqsa en Baitul Muqaddis, es decir, Jerusalén en Palestina, donde encontró a los servidores del lugar vestidos con ropas gruesas y dedicados a la oración. A su regreso le pidió a su madre que cosiese una ropa igual. Así, su madre también le cosió una prenda gruesa de lana, o sea, una vestimenta muy simple, cuya connotación es el rechazo a lo mundano. Respecto a él, dice la palabra de Dios, el Sagrado Corán, y le otorgamos la sabiduría desde niño, y le concedimos de nuestra compasión y pureza, y fue temeroso de Dios, y bueno con sus padres, y no arrogante ni desobediente.
La mayoría de exégetas interpretan la parte de la aleya que dice «le otorgamos la sabiduría desde niño» como una referencia clara a la profecía, la cual le fue dada a temprana edad. Y en efecto hay hadices que apoyan esta interpretación, pues narran que el profeta Juan, la paz sea con él, fue escogido como profeta cuando solo tenía 7 años. Posteriormente, el profeta Juan, la paz sea con él, salió de Baitul Muqaddis hacia el río Jordán, donde invitaba a la gente a cumplir con la ley de Moisés, invitaba al arrepentimiento y a la piedad. Bautizaba allí a todos los que se le acercaban y los exhortaba a que no pecasen. Cuando la Virgen María llevó a Jesús a Jordania, fue a ver a Juan, quien le dijo: «Bautízame». Juan respondió: «Soy yo quien necesito tu bautismo». Pero Jesús reiteró: «Que así sea este día». Entonces Juan lo bautizó. Juan bautizó al profeta Jesús. Herodes, el rey, estaba enamorado de Herodia, la esposa de su hermano Filpus, por lo que le pidió al profeta Juan que le autorizase para convivir con ella. Juan le dijo que ello iba en contra de la ley de Moisés, por eso Herodes se enfureció y decidió matarlo. Sin embargo, temía la rebelión de la gente, por lo tanto, ordenó que mejor lo encarcelasen. Herodes finalmente convivió con su cuñada, y bueno, ustedes conocen la continuación de la historia. Es un relato que en realidad espeluzna, sí, es espantoso. Voy a leer los detalles, apenas recordaremos que al final Herodes ordenó decapitar al profeta Yahya, quien aún estaba en prisión. Queridas hermanas y hermanos, la vida del profeta Yahya, la paz sea con él, nos invita a reflexionar que las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas para todos, que Dios es perdonador. Asimismo, nos hace darnos cuenta que no vale la pena luchar ciegamente por lo mundano, por lo material. Además, su historia es otra prueba de que Dios escucha los ruegos, las oraciones de sus siervos, pues el profeta Yahya fue la respuesta del Altísimo a las súplicas del profeta Zacarías, su padre. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, después de haber escuchado, Bilal, esas maravillosas palabras del Sheikh El Mustafa, a quien le damos un fuerte saludo. ¿Qué más podríamos abonar a eso, aparte de lo que tú ya tienes preparado? Solo para finalizar ya con el tema de, digamos, de la presencia de Juan en los escritos cristianos sobre todo, fíjate que lo que decíamos al principio de ese olvido, que yo no sé si sea intencionado, yo no me atrevería a asegurar, pero en realidad lo que ha pasado es que Juan ha pasado a un segundo plano. Yo buscaba alguna información sobre Juan en algunos libros cristianos o de autores cristianos que yo tenía en mi biblioteca personal. Encontré, por ejemplo, fíjate que dice La Ley y los Profetas, de Walter Zimmerli, entiendo yo, un destacado biblista europeo, en donde en esta obra se propone hacer un estudio sobre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sabes que no hay ni una mención de Juan el Bautista en este libro. Se supone que están hablando de todos los profetas. Y se supone que están hablando de los profetas. Walter Zimmerli, de Editorial Sígueme, que es una editorial
de algún prestigio. Luego me acuerdo que hace tiempo compré este libro que se llama Pinceladas Bíblicas de los Profetas, escrito por un franciscano guatemalteco licenciado en teología de la Universidad Pontificia de Roma. Y según lo que dice aquí, también dice que es formador de religiosos y sacerdotes. Y no hay ni una mención de Juan el Bautista, lo que te demuestra curioso, el olvido y la negligencia que se comete con el personaje de Juan el Bautista. ¿Por qué crees que será que se incurre en ese olvido? Yo creo que mucho tiene que ver en esto, la importancia que hoy en día tienen, por ejemplo, para el mundo cristiano, las cartas del apóstol Pablo. ¿Sabías vos que en las cartas del apóstol Pablo no hay tampoco ninguna mención de Juan el Bautista? El problema es que las cartas del apóstol Pablo hoy constituyen prácticamente el corazón del cristianismo occidental. Entonces, claro, si Pablo hoy, siendo el personaje más relevante, por decirlo de alguna manera, después de Jesús quizás, no hace ni una sola mención de Juan en las cartas, y óigase bien, estoy diciendo en las cartas que se le atribuyen a él, entonces claro, eso quiere decir que Juan entonces es un personaje que prácticamente no es mencionado en muchísimos de los sermones que se dan en iglesias católicas y protestantes en este país y en otros países del mundo. Aunque claro, siempre hay excepciones a las reglas y hay gente que se preocupa y seguramente tendrá a Juan en un puesto elevado. Pero nada más para que veas y para que los amigos que nos están viendo también vean que lo que nosotros decimos, para empezar, no está basado en lo que nosotros creemos, sino que ha estado documentado. La misma investigación que se La misma documentación, sí, investigación. Con lo que conversó el Sheikh Mustafa, ¿qué reflexión te trae a cuenta? No, definitivamente que él ha dicho unas palabras llenas de mucha verdad. Los sucesos en torno al martirio de Juan son sucesos escalofriantes. De hecho, ahí vimos en el video de introducción cómo el arte occidental plantea esas escenas bastante macabras de la decapitación de Juan el Bautista. Definitivamente que allí el Sheikh Mustafa, que de hecho nos leyó una sura del Corán, o parte de una sura del Corán, que es la sura 19, la sura de Mariam, en donde se narra parte de la anunciación de parte de Dios hacia los padres de Juan, del nacimiento de un profeta importante. Y esto nos lleva a hablar ahora entonces de lo que dice el Corán y algunas tradiciones islámicas sobre Juan, que eso es lo que me imagino yo la gente también quiere saber, sobre todo los que no son musulmanes. Ya te comenté yo al comienzo de este programa que de igual manera en el mundo islámico es casi imperdonable que hoy en día no existan en español un solo libro dedicado a Juan y su impacto en la espiritualidad islámica, siendo un personaje importante. De hecho, fíjate que es curioso también que para muchos teólogos cristianos Juan es el sello de los profetas, que después de Juan viene Jesús. Ya Jesús es algo más que un profeta. Fíjate que curioso. Bueno, pero vayamos a lo que nos compete. ¿Qué dice la tradición islámica sobre Juan? Ahí está lo que nos narró el Sheikh Mustafa al-Salvadori. Dice que le fue anunciado a Zacarías que iba a recibir un hijo virtuoso. Curiosamente dice el Corán también que ese nombre de Yahya es un nombre que Dios le reveló a Zacarías exclusivamente para Juan. Fíjate qué cosa más curiosa. Dice que fue instituido como profeta desde una edad temprana. Algunos hablan que desde los 7 años, cosa compartida con Jesús. Los dos desde la tierna infancia ya eran profetas y habían sido dotados con una sabiduría excepcional. Hay una narración del imán Sadek, que la paz de Dios sea con él,
que dice que siendo Juan un niño, otros niños de su edad lo invitaron a jugar. Y Juan les respondió que los profetas no habían sido creados para los juegos, a una tierna edad. Luego hay otras suras del Corán, que algunas van a aparecer aquí en la pantalla, como por ejemplo la sura 3, versículos del 34 al 41, en donde en el listado de los profetas de Dios aparece mencionado Juan. También en la sura 6, 85 y en la sura 21, 90 hay menciones sobre el profeta Juan. ¿Qué dice la tradición islámica aparte del hadiz o del dicho que acabamos de narrar del Imam Sadiq? Fíjate que hay algunos exégetas del Corán, como por ejemplo el eminente sabio, filósofo y místico musulmán Alama Tabatabai, en su monumental comentario coránico conocido como Al-Mizan. Ahí también acerca de estas suras y de estos versículos coránicos también nos da algunas luces con algunas tradiciones islámicas que hablan, por ejemplo, de que algunos imames comparaban la vida del imán Hussein con la vida de Juan. Por eso te decía yo hace ya un par de años que a mí me parecía curiosa aquella campaña que salió en algunas redes sociales que decía que decía el imán Hussein heredero de Jesús, y que a mí me parecía que por la vida, por el discurso y por el carácter de ambos personajes, a mí me parecía que era más Hussein heredero de Juan. De hecho, hay tradiciones que apuntan, hay una tradición del imán Bakr, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que dice que ambos, tanto el imán Hussein como Juan el Bautista, fueron decapitados no solamente por dos tiranos de su momento. Uno, el que da la orden de decapitar a Juan, que es Herodes Antipas, y el que da la orden de decapitar al imán Hussein, que la pasea con él, que es Yazid, hijo de Muawiyah. Ambos, dice el imán, ambos tiranos también comparten que son hijos de la fornicación. Hay otros hadices también en la tradición suní que dicen que solamente en 2 ocasiones la tierra y los cielos han llorado de manera estrepitosa. Y esas 2 ocasiones, dice, han sido cuando fue martirizado Juan el Bautista y cuando fue martirizado Hussein, hijo de Ali. Bien paradójico y bien simbólico todo eso. Bien simbólico realmente. Lastimosamente, acuérdate que hay tantas, bueno, así como Juan, la atrocidad que fue martirizado, y vamos también a la atrocidad en que fue martirizado Hussein, ¿no? Son 2 etapas pero muy dolorosas para la humanidad. Y bueno, solo el que es ciego no lo quiere ver, ¿verdad? Solo el que es ciego no lo quiere ver. Pero esto también es un llamado de atención, Gafá. Sí, es cierto. Un llamado de atención porque nosotros mismos como musulmanes también estamos dejando de lado estos personajes importantes en el mundo espiritual del Islam. Tú estás diciendo algo muy importante, ¿verdad? Yo siento que tenemos herramientas para los que somos curiosos en este sentido para investigar y empezar a indagar sobre características muy especiales que son ese amalgamamiento que hay con el cristianismo y el Islam. Bueno, Vidal, el tiempo no alcanza. Los temas, por muy cortos o muy sencillos que creamos que son bastante complejos y requerirían de mucho tiempo. Yo creo que en un futuro vamos a terminar haciendo quizás talleres de cada pregunta que nos Bueno, es una excelente idea que los centros islámicos puedan, por ejemplo, organizar talleres en torno a estas figuras que son puente de diálogo interconfesional. Claro, de esa manera podría crearse ese acercamiento más con la práctica religiosa del cristianismo, que lastimosamente muchos dirigentes de esas organizaciones se han dado la tarea de mal informar la práctica islámica, de esa forma de llevarles un mensaje de corrección a eso.
Antes de que se me olvide, también quiero mencionarles a los amigos que nos ven por las redes sociales, especialmente a los musulmanes, mejor dicho, que si, por ejemplo, ellos están activamente participando de las actividades de divulgación de sus centros islámicos, de sus comunidades, pueden hacernos llegar fotografías. Con todo gusto las podemos nosotros compartir a través de este programa. Claro, de hecho hoy vamos a compartir una fotografía que nos hicieron llegar de la hermana República de Cuba. Bueno, de hecho un hermano se comunicó con nosotros vía Facebook, vía redes sociales, para compartir con nosotros algunas imágenes de una mezquita en Cuba y algunas fotografías de algunos de los hermanos musulmanes cubanos que están participando activamente en las actividades de divulgación, que antes de despedir el programa creo que van a aparecer por ahí, sí, van a quedar las fotografías ahí en el desplegado previo a la cortina de despedida nuestra, para que ustedes puedan conocer una mezquita en la ciudad de Cuba y algunos hermanos que aparecen creo que es de La Habana, que es la Habana, capital, sí, que aparecen en esta. Así igual como dice Vilar, invitarles a que nos envíen fotografías de la divulgación que están realizando en todas sus comunidades. No perdamos de vista que por muy humilde que sea el centro religioso que tenemos, lo que interesa es que llevemos el mensaje de paz, de reconciliación a nuestras sociedades, ya que muchos lo necesitan por estos lados, porque lastimosamente aquí solo de odio se habla, aquí solo de revanchismo, de envidia, de egoísmo, solo de eso es lo que el diario vivir que tenemos. Es una invitación para que podamos tomar otra opción también. Pilar, ¿una última palabra? Un saludo especial para todos los amigos que nos acompañan en esta transmisión del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Esperamos contar con su audiencia para el próximo viernes. Excelente. Y como dice Bilal, esperamos contar siempre con la atención a nuestros programas que estamos llevándoles viernes con viernes. Agradecer la confianza de mandarnos las preguntas y los comentarios también, que son bastante reconfortantes en el sentido que nos comprometen a seguir investigando, porque de hecho todo lo que se presenta en este programa no es nada inventado, es todo producto de una investigación que se realiza. Vilar se da la tarea de leer 5, 6, 7 libros donde está consignada información concerniente a la pregunta que hacen, lo que quiere decir que sí hay bibliografía donde poder despejar dudas. Lastimosamente nunca nos dicen en tal lugar se encuentra esta bibliografía, porque hay una intención por el sistema que no quieren que conozcamos. De hecho, ahí en la descripción del video vamos a compartir algunos de estos libros de los que hemos hablado, más algunos artículos interesantes de estos académicos que son, digamos, académicos que están proponiendo cosas nuevas en cuanto a investigación bíblica. Excelente. Bueno, creo que es una buena oportunidad de poder profundizar en la cuestión de la investigación de los documentos bíblicos y no quedarnos solo con el discurso que nos dan nuestros líderes religiosos, que muchas veces es un discurso personal y no es discurso que viene y proviene de literatura con investigación seria y consistente. Bueno, no me resta más que agradecer la sintonía de este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho.